amigas y amigos de Corape Digital TV, nos volvemos a encontrar por este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en este viernes. El país continúa bajo el decreto de conflicto armado interno, los centros educativos en clases virtuales, así como muchas empresas e instituciones en modalidad teletrabajo. Les saludamos desde donde nos estén escuchando y viendo. Hoy tenemos muchos detalles importantes para compartirles aquí a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Y a esta hora de la mañana les presentaremos la entrevista del día con nuestra invitada Catherine Herrera, y es politóloga y experta en seguridad. Doctora Herrera, buen día, gracias por atender esta entrevista. Hola, buenos días, qué gusto estar en este medio de comunicación y radial. Buen día con todos. Gracias por estar aquí. Continúan pasando muchas cosas de manera rápida en Ecuador. La violencia no cesa, estamos en toque de queda, en un conflicto armado interno y se habla de terrorismo también en Ecuador. ¿Cuál es su lectura de todo esto que pasa en el país? Bueno, lo que está sucediendo es un cúmulo de cosas que ha sucedido a lo largo de los años, ¿no? Hemos pasado distintas fases para llegar a este momento. Estuvimos en una primera fase en donde Ecuador era identificado como ruta del narcotráfico, específicamente el delito del crimen organizado, por su situación, ubicación geográfica, por el tema de la dolarización, por el tema de sus puertos marítimos, etcétera, y obviamente porque en esa primera fase quienes estaban operando no eran desde cárteles de acá del Ecuador, sino más bien cárteles que estaban funcionando en los países vecinos. Te hablo en Colombia y también en la parte de Perú. Se tenía el control, pero siempre se debía tener la premisa de que Ecuador es un país con un objetivo principal para todos estos grupos de crimen organizado que quieren manejar negocios ilícitos de manera transnacional, por todo lo que te acabo de mencionar. Y claro, se mantenía muchísimo el tema del dólar, una moneda que aparte es única en los países latinoamericanos. La mayoría de países tienen su propia moneda, y resultaba atractivo porque pago, venta, exportación era en esta moneda. Sin embargo, pasan los años, había el control, había como que sabíamos que éramos pieza fundamental en el sentido de ser atractivo para el crimen organizado, pero manejábamos dos aristas distintas, ¿no? Lo que es delincuencia común y lo que es el crimen organizado, como dos cosas separadas, ¿no? Separadas. Ya con el paso del tiempo, pues vemos que con dos gobiernos anteriores, vemos que esto comienza a cambiar cuando existe un debilitamiento de las instituciones, es decir, instituciones que sacamos de la zona de operación, instituciones que eran fundamentales, por ejemplo, el Ministerio de la Justicia y de Derechos Humanos. Se separa este tema se unifica más bien, ¿no? Este tema de Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, se eliminan los ministerios coordinadores. Y claro, en un momento la lógica era que estábamos teniendo mucho aparataje estatal, pero hay ciertos sectores, como sectores estratégicos, ¿no? Temas de cursos, temas de energías, temas hídricos que no pueden ser negociables, y acá no nos dábamos cuenta la parte que la seguridad, en lugar de reducirla, en lugar de debilitarle, por así mencionarle, hay que fortalecerla. Y ahí empezamos a tener una falta de planificación en ver cuáles son las nuevas amenazas y qué estaba pasando con el Estado ecuatoriano en este nuevo rol del crimen organizado. Pasa eso y sucede otras implicaciones en donde pasamos por casos en donde, por ejemplo, en Esmeraldas de Guacho, fue algo que impactó, que pensamos que era el punto ácido, ¿no? De una guerra que no nos pertenecía, pero que de igual forma participó y afectó al Estado ecuatoriano. Y comenzamos a ver un retroceso en donde, si bien teníamos, ¿no? Si bien teníamos estructuras criminales definidas, te hablo de 5 o 4 que operaban en territorio nacional, pero que existía bien enmarcada esta diferenciación con la delincuencia común, que te hablo de robos, asaltos, robos a la propiedad, etcétera.
comienza a haber una proliferación de estos grupos de estructuras criminales, en donde como existe mayor proliferación también tiene que existir una mayor variedad de negocios ilícitos, porque la competencia en este mercado ilegal ya no se daba abasto con únicamente con la ilegalidad principal, por así mencionarle, que era la droga, y comienza a variar. Entonces comienza otros delitos a operar también, como trata de personas, tráfico de migrantes, minería ilegal, tráfico de armas, extorsiones, vacunas, secuestros, se comienza a intensificar. Y como existe esta operatividad mucho más fuerte, pues también tiene que dar un alcance al tema de conseguir militantes que te participen en estas estructuras criminales. Y es aquí que comienzan de dos formas, ¿no? A través de la captación de niñas, niños y adolescentes, que en su gran mayoría lamentablemente son de barrios de pobreza o extrema pobreza, que son de barrios vulnerables, en donde no existe una presencia de Estado, en donde falta de oportunidades, falta de empleo, falta de programas sociales, culturales, deportivos, de política pública local, pero también de gobierno central, de que se vea reflejado un gobierno presente en lugar de un gobierno ausente. Se aprovechan pues para captar a estos menores de edad, porque les resulta más lucrativo, son más fáciles de manejar, y incluso tienden a pagarles de otra forma, ¿no? Con medios tecnológicos, con Doctora tablets, Herrera, celulares, etcétera. Doctora Herrera, aquí quisiera hacer una pausa y en este caso, hablando también de las acciones que se anuncian desde el gobierno nacional para hacerle frente a esta crisis de inseguridad en Ecuador, el presidente Daniel Noboa habla de la construcción de megas cárceles, también ha hablado en este caso de un bloque de seguridad para trabajo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora también amanecimos con una noticia y es que se propone subir del 12 al 15% el IVA para afrontar el conflicto armado en Ecuador, que es lo que anuncia el gobierno nacional. ¿Cómo usted analiza también estas propuestas que en este caso propone el Ejecutivo para hacerle frente a lo que está pasando en Ecuador? Bueno, el escenario que ha propuesto el presidente se da con todo lo que acaba de mencionar. Uno de los principales factores y el punto a que me iba es, por ejemplo, la crisis carcelaria. Nunca se tuvo control la crisis del sistema de rehabilitación social, si bien en ciertos puntos se lo marcaba como zonas de riesgo, zonas problemáticas, pero no falló. ¿Y esto por qué pasó? Por la falta de improvisación. Se quejaba mucho que no existía leyes, que es falta de temas de normativa, pero con el decreto de estado de excepción y el decreto 111, pues nos damos cuenta, primer punto, que no era una cuestión de leyes y falta de normativa, sino era una cuestión de falta de conocimiento, de experticia y por otra parte de voluntad política. Acabamos de pasar un escenario tan fuerte en donde estas estructuras criminales quieren formar un estado paralelo, es decir, generar el caos e imponer el dominio ilegítimo de la fuerza ante la autoridad legal. Por eso salen diferentes eventos como coche bombas, efectos distractores, que la ciudadanía pierda la tranquilidad, que se genere un caos, y es ahí en donde entran estos decretos. Y claro, cuando se enmarca el conflicto armado internacional, como lo indica el presidente, cae en una figura que constitucionalmente es reconocido, que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se da en tres características, siendo uno de ellos reconoce el conflicto armado interno, y dentro de esto es cuando se lo reconoce cuando existe una grave conmoción interna, cuando sobrepasa las capacidades que el Estado puede tener, y con un nivel de organización colectiva que les permita llevar a cabo sostenidas y concertadas, ¿no? Entonces estamos viendo que hay grupos armados no gubernamentales, que vendrían a ser estos grupos del crimen organizado, o ahora conocidos como terroristas, que luchan entre sí o contra las fuerzas gubernamentales. Entonces, en este caso, se está luchando contra la fuerza pública y con un nivel de intensidad que sobrepasa los eventos aislados. Entonces, aquí es importante reconocer que, claro, cuando el presidente marca esta figura, no está indicando que existe una guerra civil, porque una cierta guerra civil puede ser entre propios ciudadanos que están dentro del territorio, sino el enemigo directo, y por eso se ha declarado como objeto
militar es una guerra entre el Estado, todos los que conformamos el Estado representado por nuestras fuerzas públicas, específicamente por la Fuerza Armada, contra estos grupos del crimen organizado. Ahora, la medida que ha tomado es una medida que es reconocida por la Constitución. Me preocuparía mucho la figura luego en que no todos los que sean capturados, por así mencionarlo, o aprendidos durante estos días vayan a caer en la figura de terrorista, pero existe la figura de delincuencia organizada u otras figuras legales que están dentro del Código Orgánico Integral Penal. Las medidas que ha tomado es a medida fuerte, medida contundente, precisa, y es algo nuevo, novedoso, que un presidente ha instalado, y con eso también es un análisis para él internamente de indicar que no hace falta una consulta popular, pero sí reconocer que cuando nosotros llamamos a un conflicto armado interno, estamos diciendo que las capacidades internas, institucionales, de las fuerzas encargadas de mantener el orden en la paz, que es Policía Nacional, sobrepasaron las capacidades, y es aquí el momento de fortalecerles, el momento de reconocer las debilidades. Pero viene un otro punto, ¿no? ¿Qué hacer después de este estado de excepción? ¿Qué hacer después de estas medidas? Y es aquí donde entra que si ya se generó el caos, es el momento de trabajar contundentemente y realizar una depuración completa a todo el sistema de rehabilitación social, porque es de aquí, ya no escuelas criminales, eso que se entienda bien, ¿no? Que los PPLs que están dentro de estas cárceles aprenden a cómo manejar los delitos, no, es un lugar en donde ya comienzan a operar estos grupos de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque les resulta más barato, tienen control de mercado tanto dentro de las cárceles a nivel externo, por eso hay todas estas comisiones. Y por otra parte, también fortalecer el sistema de inteligencia. O sea, todo lo que acaba de suceder ya debía existido un análisis en donde estos eventos se podían evitar en cierto punto, pero sí poner en conocimiento que podían suceder. Si cuando se declaraba estado de excepción el anterior año, en Guayaquil, Esmeraldas, ya había puntos, coche bombas, que atentados a los vehículos, que esto que el otro, y ciertos incidentes distractores en las diferentes provincias donde se aplicaba este estado de excepción, mucho más va a pasar a nivel nacional. Y con la Doctora, medida que a mí sí me preocupa, con la medida que sí me preocupa es con este decreto ejecutivo económico que acaba de dar, que está en el marco, ojo, que está en el marco del conflicto armado. O sea, si estamos en un estado de guerra, por así mencionarlo, se debe tener que generar ciertas opciones, pero me preocupa porque no hay un tiempo límite de esta alza del IVA, no indica a qué sector y a qué grupo poblacional o a qué cosas se va a alzar. O sea, se va a alzar el tema de construcción, se va a alzar el tema de hidrocarburos, se va a alzar el otro, tiene que ser muy definido. Por ejemplo, en el año 2016, cuando pasó el tema del terremoto, se puso por un año que va a ser esta medida. Acá me imagino que la Asamblea Nacional va a revisar y va a identificar. ¿Por qué? Porque va a sufrir mucho este tema doctora de... Herrera, Le escucho. sí, doctora Herrera, por honor al tiempo, también excelente el análisis que usted nos está compartiendo y quisiera hacer una última pregunta en este caso. También cómo usted analiza, ya nos compartió su lectura acerca de esto que propone el gobierno nacional de subir el IVA del 12 al 15%, también de las acciones que está ejecutando, y cómo usted también analiza la construcción de estas dos mega cárceles que se ha señalado, una podría ser construida en Pastaza y otra en Santa Elena. Son cárceles que la ubicación es lógica, ¿no? No podemos, no, dentro de temas de seguridad no se puede poner sistemas de rehabilitación social en donde tienes tú integrantes de estos o compañeros de grupo de delincuencia organizada cercanos que tienen los medios, que tienen los recursos, que te pueden apoyar en algún tema de operación o incluso de salida de escapes de estos temas de rehabilitación social. Se debe manejar muy puntual, porque dentro de estas provincias son provincias en donde, por ejemplo, la de Pastaza, en donde no existe altos índices de delincuencia organizada. Sí tenemos otro tipo de delitos como minería ilegal, tráfico de animales, trata de personas, y ahora que se está manejando una nueva ruta amazónica en este punto, pero identificar en qué lugar va a ser y qué tipo de personas privadas de libertad, con qué infracciones, con qué delitos van a ir en estos puntos. Santa Elena es un punto también estratégico que se puede operar.
y esto va a permitir, en primer lugar, reducir el hacinamiento que ya tenemos en el sistema de rehabilitación social, y segundo, esto debería estar acompañado con que las personas privadas de libertad, que son más del 75% que no reciben una sentencia, ya comiencen a recibir una sentencia y que sean juzgadas por parte del sistema. Ahora, respecto a la primera pregunta, claro, estas leyes, ayer, si tú te diste cuenta, sacando leyes, una del tema de deportación, de pedir certificado criminal o penal a aquellos que están ingresando. Aquí es importante enfatizar, la Constitución no te da para que aquellos que están aquí dentro te pidan tu récord policial o tu certificado de si has cometido algún tipo de delito, pero como estamos en un estado de conflicto interno, sí se puede pedir a todas las personas que vayan a ingresar. Eso no implica un tema de discriminación, nada. De hecho, se reconoce dentro de este decreto. En cuanto a la otra ley, hay que revisarle muy a detalle porque lamentablemente ahorita estamos viviendo en una teoría de shock, ¿no? Con todo lo que ha sucedido, el Estado ecuatoriano nunca ha vivido esto y es importante formular leyes o resoluciones que aporten positivamente, pero también hay que pensar en la otra población porque siempre cuando sube un impuesto la clase media y la clase baja va a ser los más vulnerables, y hay que pensar en qué medidas sí efectivamente se puede aplicar o qué otras medidas se pueden hacer. O sea, demostramos que no era cuestión de leyes, querían cambiar la Constitución, hablaban de hacer una consulta popular, dos decretos que sin necesidad de hacer eso se pudo hacer, y es más bien cuestión de aplicar las leyes ya existentes, revisarlas y sobre todo no caer más en esta teoría del caos, porque ya viene esta situación, ahora viene el siguiente punto de retomar la calma, de retomar las actividades, y es ahí un punto en donde tiene que trabajar el gobierno central, sobre todo generando esa confianza, siendo responsables de cómo nos puede garantizar retornar a la normalidad, y segundo, cómo los gobiernos locales, con sus competencias, a pesar de que el Estado ecuatoriano, hablando de gobierno central, tiene la competencia de garantizar la seguridad, cómo los gobiernos de prefectura y gobiernos locales, a través de sus competencias con Policía Metropolitana, Tránsito, diferentes direcciones, pueden nuevamente incentivar y hacer sentir seguros a la ciudadanía, y aquí aprovechar y realizar un diagnóstico. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en este punto donde se generó caos, donde hubo un coche bomba, donde hubo un secuestro, donde pusieron una bomba, etcétera? ¿Qué faltó? Faltó tal vez una cámara de seguridad, faltó presencia policial, faltó que se active la alarma comunitaria, faltó alumbrado público. Es el momento de que todos los actores reconozcan que el tema de seguridad, aparte de la securitización, influye mucho, como el tema de la recuperación y apropiación del espacio público y entre otras cosas. Doctora Herrera, le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, pues en este caso ya tendríamos que cortar la entrevista. Esperamos tenerla en otro espacio para seguir conociendo un poco acerca de su lectura de la crisis de seguridad que está atravesando Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí y que tenga un excelente día. Gracias, igualmente para ti y para todos los que escuchan el programa. Buen día. Igualmente, que tenga un buen día. Amigos y amigas, les invitamos a seguir en sintonía de Corape Digital TV porque como lo estábamos hablando con nuestra invitada Catherine Herrera, este día nosotros los ecuatorianos amanecimos en este caso con una propuesta desde el Ejecutivo que en este caso busca subir el IVA del 12 al 15% para lo que señala el gobierno afrontar el conflicto armado en Ecuador. Así que les vamos a estar compartiendo estos detalles. Sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos con ese dato.